momento de que se empiecen a buscar los útiles que están en la lista de las escuelas. Y bueno, los habitantes de la Ciudad de México, por supuesto que buscamos aquellos que tienen mejor precio. Acompáñenme a averiguar dónde están. Con el paso de los días, el regreso a clase se acerca. A decir de los especialistas, los pequeños comercios son la mejor opción para la adquisición de los útiles escolares en estos meses previos al regreso a la escuela. La tienda de la colonia conoce a las escuelas que están en los alrededores, sabe cuáles son sus necesidades, por lo general ya tiene, pues digamos, un estándar en los útiles que se utilizan. Y es que entre libretas, lápices, papeles para forrar, plástico, colores, plumas, gomas, diccionarios, hojas blancas y juegos geométricos, el dinero pareciera no alcanzar. Pues yo creo unos 600, 500, no sé. Calculo 1000, 1100, 1200 aproximadamente. Durante julio y agosto del año pasado, la derrama económica por la lista de útiles fue de 5.470 millones de pesos. Se espera que este año sea de 4.5% más arriba de lo estimado. Los capitalinos utilizan distintas opciones para cubrir este gasto. De acuerdo con los especialistas, el 21% de los citadinos ahorran. El 15% usa su tarjeta de crédito. El 15% vende otra cosa para adquirir un ingreso extra. El 13% pide un préstamo. Solo el 10% recicla útiles de años anteriores y el 9% usa vales de compras. Si usted está próximo a comprar los útiles de sus hijos, escuche a los especialistas para que su dinero le rinda. Con anticipación, tengan un pequeño nicho, un pequeño guardadito para que puedan hacer frente a los gastos que se les van a venir encima. Con imágenes de Andrés Brito, Erika Sandoval, 21 Noticias.